tiene 99 años y superó su miedo a volar después de casi 8 décadas. Su último viaje fue en 1937. Cuán difícil es muchas veces superar nuestros miedos. Pero ¿por qué posponemos algunas actividades de nuestra vida por causa de los miedos? Así comienza Libertad sin Límites. Un gusto saludarte, bienvenido a tu programa Libertad sin Límites. Como siempre, felices nosotros de poder llegar hasta todos ustedes, recibirlos acá en el programa. Un abrazo muy especial a ti que estás conectado a través de la TV, de la radio, los amigos que nos acompañan siempre a través de internet. Joel, ¿cómo estás? Estoy bien y agradecido a Dios por esta linda oportunidad que tenemos de estar una vez más ahí acompañando a nuestros amigos en sus hogares a través de la televisión, de la radio y también a través de las redes sociales. Nos alegra que cada semana podamos juntos reflexionar, aprender, ver lo que sucede en la sociedad con otros ojos, ¿verdad? La realidad de nuestra sociedad, ahora llevándolo para ver desde un punto de vista espiritual. Y el tema de hoy es algo que involucra a todos los seres humanos porque creo que todos tenemos miedo. Nos involucra, tú bien lo has dicho. Así yo es. ya te iba a preguntar si tú tienes algún miedo. Yo ya te gané con la pregunta, entonces. Pero bueno, no sé si es parecido al de esta mujer de la que vamos a hablar en esta ocasión, la británica Olwyn Hopkins, ahí ya la estamos viendo. Ella demostró que no hay edad para superar los miedos, como lo decíamos en el titular. 99 años, Joel, ella tiene, y venció su fobia, diríamos, a volar gracias a la persona que está a su lado. Ella es la persona que la cuida, la persona que la acompaña. Y bueno, resulta que ella le organizó un viaje sorpresa. ¡Oh, qué lindo! ¿No es cierto? Ya para ayudarla de alguna manera a vencer, ya te cuento la historia. La mujer que vive en el hogar de ancianos de Evercourt, en Inglaterra, desarrolló un gran miedo a volar. ¿Sabes a partir desde qué edad? No, Desde no sus sé. 17 años. Miedo a volar. Una mala experiencia puede crear incluso un trastorno en la vida. Ahora, qué interesante, cuán bueno es tener aquellos amigos que te preparan aquellas sorpresas, pero más allá de la sorpresa, que te ayudan a enfrentar tus miedos. Exactamente, fue Porque lo que ella hizo. Los miedos se enfrentan, no hay otra manera. Ahora, también la parte de la persona que es ayudada tiene mucho que ver. Porque imagínate, uno a esa edad puede decir, ya, ¿para qué a mi edad? ¿Qué importa sorpresa? ¿Qué importa lo que tú quieres hacer por mí? Déjame así. Hay personas que ven la vida así, ¿verdad? Ya intenta con otros, yo ya estoy en avanzada edad. Sin embargo, ella nos muestra que no existe edad para poder vencer los miedos, alcanzar los sueños, avanzar, probar incluso aquellas experiencias positivas que nos ayudan en la vida y poder seguir adelante. Realmente interesante. Interesante. ¿No? Todos los seres humanos tenemos aquellos gigantes que nos atemorizan en la vida. Para alguien puede decir, para mí es volar, es lo más interesante, ¿no? Pero para esa persona puede ser que su miedo sea enfrentar otra situación, ¿verdad? Todos tenemos aquellas murallas altas que cruzar, aquellos gigantes que derrotar, aquellos miedos que a veces nos acompañan por algunos problemas que tuvimos desde la infancia. Sin embargo, esta historia me enseña que no hay límites cuando hay disposición, hay confianza y hay ese deseo de poder enfrentar, vencer y seguir adelante. Realmente es una inspiración. Una de las cosas interesantes, Carol, es que el miedo nos paraliza en la vida. Hay tanta gente que está paralizada en sus sueños, no avanza por miedo. Y hoy queremos ver cómo eso afecta tanto nuestra vida, no solamente nos paraliza en ciertas áreas de la vida, incluso en la vida espiritual. Entonces, eso tenemos hoy, a la luz de la Biblia, que hablar sobre cómo superar esa situación. Gracias, Carola, por esa nota. Y como tú dijiste, una historia que nos inspira, ¿no es cierto? Es así. Muchas gracias. Un gusto. ¿Quién no tiene miedo? Esa es una muy buena pregunta. Estoy hablando para ti, sí, tú que estás allí mirando en este momento. Solamente una pantalla allí nos separa. ¿Tienes miedo a qué? No me digas, pastor, yo no tengo miedo a nada. Sí, puede ser que tú no tengas miedo a ciertas situaciones, pero probablemente tengas miedo a hablar en público, tengas miedo a un animal, tengas miedo al futuro, por eso estás detrás del horóscopo, tienes miedo al mañana, tienes miedo a fracasar. Si eres un joven, tienes miedo de declararte a aquella señorita que tanto te gusta. ¿Por qué tienes miedo? Miedo a ser rechazado, ¿verdad? Todos tenemos miedo. Lo que pasa es que el miedo está tan arraigado a nuestra experiencia humana.
es la primera emoción que apareció en Génesis capítulo 3, en la entrada del pecado. Cuando el pecado entró, la primera emoción negativa que se quedó marcada en nuestra naturaleza es el miedo. Cuando Dios habló para Adán y Eva, o Adán, ¿dónde estás tú? Él dice, yo me escondí porque tuve miedo. Él expresa su sentimiento. La primera vez que aparece el miedo tiene relación con la entrada del pecado. Y mientras el pecado no desaparezca de nuestra naturaleza, continuaremos teniendo miedo en menor o en mayor grado. Pero todos los seres humanos tenemos miedo. Tanto así que los especialistas, psicólogos, dicen que es muy peligroso encontrar a una persona que perdió el miedo a todo. Imagínate hasta dónde va nuestra experiencia en relación al miedo. Porque una persona que perdió miedo a todo, perdió la sensibilidad, perdió el miedo, se vuelve incluso una persona peligrosa. Por ejemplo, una persona que tiene algún trastorno, alguna enfermedad mental, alguna persona, un asesino, por ejemplo, perdió el miedo. Entonces, nosotros hoy vamos a iniciar diferenciando tres cosas, porque la Biblia nos habla justamente de cómo superar todos nuestros problemas que el pecado hizo que nosotros podamos tener. La Biblia nos habla de cómo tener paz y esperanza en medio del dolor y sufrimiento. Tenemos que convivir con eso por causa del pecado. La Biblia nos enseña a tener esperanza aún en medio de la muerte, que es la consecuencia del pecado. Sin embargo, la Biblia también nos enseña a tener calidad de vida en nuestro diario, en nuestro cotidiano. Entonces estoy hablando para joven, señorita, una persona adulta que tiene miedo y probablemente hasta ahora no has diferenciado qué cosa es lo que tienes en sí. Tenemos que diferenciar tres cosas: miedo, temor y fobia. De una manera breve, miedo es una emoción natural que te protege de un peligro real. Entonces, ¿qué cosa es temor? ¿Correcto? ¿Qué cosa es temor? Temor tiene que ver con una emoción artificial. Muchos de los temores que tenemos son creados en nuestra mente. Son creados por cosas que nos contaron nuestros antepasados, o algunos de esos temores nosotros fuimos desarrollando por algunas experiencias negativas que tuvimos en la vida. Ahora, miedo es una emoción natural. Eso no va a ser arrancada de nosotros a menos que Cristo nos transforme, y eso sucederá cuando Cristo regrese. Con cierto miedo vamos a convivir en la vida, vamos a tener que vivir con eso. Ahora, los temores pueden ser superados. Y acá hay una palabra clave. Mírame, los miedos pueden ser controlados. Tú puedes controlar esa emoción. Los temores pueden ser superados. Tú puedes superar un temor. Sin embargo, una fobia ya se convierte en un trastorno. Entonces, un trastorno tiene que ser tratado. Acompáñame. El miedo es controlado, el temor es superado y la fobia tiene que ser tratada. La fobia es tratada. Correcto, tratada por un especialista, porque una persona que tiene fobia ya es un miedo irracional que no puede controlar. Por ejemplo, una persona con fobia no es aquel que dice tengo miedo. No. Una persona con fobia ante cierta situación empieza a sudar, palpitaciones fuertes, siente que va a morir, tiene ataques de pánico. Es decir, necesita un tratamiento. Pero en menor o en mayor grado, todos los seres humanos tenemos ya sea miedo, ya sea temor o ya sea fobia. Entonces tenemos que aprender a controlar si es miedo, a superar si es temor y si es fobia, a poder tratar buscando ayuda. Dice que los seres humanos en sí venimos a este mundo solamente con dos miedos, ¿verdad? El miedo a caer y el miedo al ruido. Todos los otros miedos nosotros vamos creando a través de nuestras experiencias en la vida. Por ejemplo, alguien tiene miedo o alguien tiene temor a algo por alguna situación traumática. Alguien que tiene un accidente en un automóvil ya no más quiere subir en un automóvil. Alguien como esta noticia que nos trajo allí Carola, que tuvo una turbulencia fuerte en un avión, ya no quiere más subir a un avión por la experiencia que tuvo. También nosotros tenemos miedos porque a veces crecemos al lado de personas miedosas. Una persona que tiene miedo a un animal, los niños también empiezan a tener miedo a ese animal. Por ejemplo, hay mamás que tienen miedo a una cucaracha y se escandalizan por una cucaracha. Y los niños también dicen, mira una cucaracha, y tienen miedo. Es un miedo infundado. Cuando crecemos al lado de una persona que tiene miedo, también empezamos a tener miedos. Ahora, otra razón es porque la mayor parte de nuestros miedos son creados, a veces por fábulas, cuentos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el miedo está categorizado o está dividido en 4 categorías y aquí estamos involucrados todos, miedos y temores. Por ejemplo,
todos o la mayoría por lo menos tiene miedo a perder. ¿Correcto? Tú tienes miedo a perder el empleo, por ejemplo. ¿Tienes miedo o no? Tienes miedo. ¿Tienes miedo a perder tu hijo? Por supuesto, tienes miedo. El miedo a perder es uno de los miedos mayores que ocupa gran parte incluso de nuestra problemática en nuestro diario vivir. Tenemos miedo. Número 2, tenemos miedo a fallar. Todos los seres humanos, antes de tomar una decisión, queremos estar seguros y tenemos miedo a equivocarnos. Tenemos miedo a fallar. Número 3, los seres humanos tenemos miedo a ser rechazados. Porque todos queremos ser aceptados. Y hay personas incluso que venden sus valores, sus principios, por no ser rechazados, ¿verdad? Quieren ser aceptados. El miedo al rechazo es un miedo que nos acompaña en la vida. Y finalmente tenemos miedo a lo desconocido. Miedo al futuro, miedo al mañana, miedo a lo que vendrá, miedo a qué será. Ese miedo, todos esos miedos tienen una solución. ¿Por qué? Porque si apareció por causa del pecado, entonces la solución siempre va a ser Cristo. Y la solución lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Cómo apareció el miedo? El miedo apareció como producto de la separación entre Dios y el ser humano. Y esto me da un concepto. Entonces, los miedos y los temores pueden ser superados porque si el pecado es separación de Dios y al separarme de Dios, entonces yo pierdo la confianza en Dios. ¿Cuándo empiezo a superar los miedos y a controlar o a superar los temores y a controlar los miedos? El momento que mi confianza en Dios se reafirma. Porque ¿qué cosa es miedo en el contexto espiritual? Es la falta de confianza. Eso se podría deducir a una falta de fe. ¿Correcto? No estoy hablando de fobias que tienen que ser tratadas. Estoy hablando de aquellos miedos naturales que tenemos en nuestra vida. Cuando tú aumentas tu confianza en Dios, aquellos temores empiezan a tener menos relevancia en tu vida y empiezas a confiar más en las promesas de Dios. Es por eso que tú en la Biblia vas a encontrar siempre la palabra temor o no temas. Muy pocas veces vas a encontrar la palabra no tengas miedo, porque el miedo está arraigado a nuestra naturaleza, pero el temor se puede superar. Algunos dicen que en la Biblia encontramos 365 veces la palabra no temas, porque lo que Dios quiere es sacarte del temor, ya sea por alguna experiencia traumática, ya sea el temor al futuro, miedo a perder, miedo a ser rechazado. Esos temores Dios quiere ayudarte a superar, porque eso es consecuencia de una falta de fe, de confianza. No estoy hablando de una falta de confianza en ti, una falta de confianza en alguien que es más poderoso que tú y ese alguien es Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, la Biblia presenta soluciones para todo eso. Personas que tienen miedo, ¿verdad? Desde lo más pequeño a lo más grande. Ahora, cuando ese miedo se convierte en fobia, una vez más, tienes que buscar ayuda. Muy bien. En la Biblia yo encuentro dos experiencias interesantes. La primera lo encuentro en Mateo capítulo 14. Esta es la experiencia de un grupo de personas que tiene aquel miedo natural, ¿correcto? Estoy hablando de aquel miedo natural que nos protege incluso del peligro. Capítulo 14 nos habla de que Jesús un día apareció a sus discípulos caminando sobre la mar. Sin embargo, en un contexto, para poder comprender por qué los discípulos tuvieron miedo, hay que entender el contexto. Para comenzar, los discípulos eran pescadores, conocían las tormentas en el mar, ellos eran expertos en el mar, en el barco, porque eso era su oficio. Sin embargo, mientras ellos iban de noche, dice la Biblia que se levantó una gran tormenta, tanto así que ellos pensaron que iban a perder la vida. Imagínate la siguiente escena. Hay oscuridad, no hay luz, hay una tormenta. Entonces, en esa situación, el versículo 22, o el versículo 26 dice, los discípulos vieron a alguien caminando sobre el mar. Entonces se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Ojo con la expresión, voces de miedo. Claro, ellos están luchando por salvar su vida y ahora aparece alguien caminando sobre las aguas. Eso no es natural. ¿Eso te produciría miedo, sí o no? Por supuesto. Entonces ellos tuvieron miedo y Jesús empieza a hablar y les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Ahora cambia la palabra de miedo por temor. ¿Por qué? Aquí hay una situación interesante. Primero dice que ellos tenían miedo, es obvio, por una situación inesperada,
¿correcto? Es una emoción natural que está en nuestra naturaleza humana, que incluso nos protege de un peligro real. Sin embargo, ese miedo se convirtió en un temor, porque ahora se juntaron dos cosas: algo que veían de manera sobrenatural y además ellos tenían miedo a perder su vida. Entonces, para el miedo y para el temor, incluso para las fobias que tú puedas tener y estás en un tratamiento, Dios te dice: no temas, yo estoy aquí. En medio de tu miedo y de tu temor, yo estoy aquí. Sin embargo, encuentro otra historia en el libro de Hechos. Mira, vamos al libro de Hechos, capítulo 27. Habla aquí de que el apóstol Pablo un día estaba viajando y no estaba solo. Había una numerosa cantidad de personas que estaban con él. De pronto se levantó un huracán en medio del mar. Imagina en ese tiempo. Y todos ellos, dice que perdieron la esperanza de vivir. Se abandonaron a donde las aguas puedan llevarlo. Entonces allí aparece el apóstol Pablo en el libro de Hechos 27-22 y dice: ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aquí está la solución entonces para poder enfrentar los temores y los miedos en la vida. ¿De quién eres y a quién sirves? Es natural que podamos tener miedo a enfrentar ciertas situaciones. Sin embargo, si tú confías en Dios, si aumentas tu fe en Dios, me encanta esa expresión, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, de quién soy y a quién sirvo, me ha dicho: no tengas miedo. Pablo no está diciendo: yo nunca tuve miedo. Él está diciendo: ahora mi confianza aumentó, porque ese ángel vino para fortalecerme. Mi confianza en Dios hace que yo pueda tener el temor incluso a la muerte. Y en una situación como esta, Él dio palabras de ánimo. Y ahora, querido, Dios una vez más te habla a ti, tú que estás allí porque tienes miedo a dar el próximo examen, ¿verdad? Tienes miedo de no sanarte de esa enfermedad. Tienes miedo a no encontrar trabajo, estás desempleado. Tienes miedo al futuro, tienes miedo al mañana, tienes miedo a perder tu negocio, tienes miedo a perder tu hijo, tienes miedo. Ahora Jesús te dice: mira, yo estoy contigo. Pase lo que pase, aun cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, yo estaré abrazándote, así que no temas. Vamos a superarlo juntos. Y me encanta pensar siempre en esta imagen de que cuando todos me abandonan hay un Dios que me abraza, de que cuando todos me condenan y me apuntan hay un Dios que me extiende su mano y hay un Dios que me dice: aunque la noche sea tan oscura, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Entonces, la manera como podemos superar todos los miedos, todos los temores, incluso las fobias en la vida, es cuando nosotros aumentamos en nuestra relación con Dios, aumentamos nuestra fe, nuestra confianza. Eso es lo que sintió Josué y Caleb cuando vieron allá gigantes a la tierra que iban a conquistar y dijeron: ellos son gigantes, pero nosotros tenemos a Dios. ¿Qué cosa tuvieron? Fe. Eso es el sentimiento, la emoción que tuvo David cuando vio a Goliat. Y dijo: yo seré pequeño, tú serás muy grande, pero yo sé de quién soy. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién está conmigo. Oh, querido, y las promesas de Dios aumentan para nosotros hoy. Las promesas de Dios son las únicas que nos pueden fortalecer en nuestras mayores crisis y en nuestros temores que tenemos en la vida. Es probable que esté hablando para alguien que se siente paralizado y estancado en la vida por causa de temor.
de fobia o de miedo. Mas hoy quiero compartir para ti maravillosas promesas de parte de Dios, al cual tú puedes aferrarte en ese momento de crisis, en ese momento de miedo. Tú puedes superar porque Dios está a tu lado. El primer texto está en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 4. David cuenta